Muy bien, muy buenas tardes a este nuevo encuentro del Grupo Antropoceno. Hoy nos encontramos reunidos para escuchar una charla y después debatir con Ricardo Jara, ingeniero agrónomo, consultor, gestor de negocios, un hombre casado con 2 hijos, 62 años, egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, que ha dictado cursos y seminarios en diversas universidades como UCEMA, la UB, la Maestría de Gestión Alimentaria de la UCA, en la UBA, en la Universidad de San Andrés. Ha sido director académico del programa de agronegocios de la Universidad Torcuato Di Tella, actual director del curso de Asia del programa de bioeconomía, y desarrolla y ha desarrollado una amplitud de actividades profesionales y empresarias muy vastas, desde consultor y gestor de negocios con Japón y Corea, asesor de Philosophy, Molinos Río de la Plata, La Esquina, Yerba Mate Amanda y Densu, miembro de B-Board, director de PROA, Producciones Agrícolas Asociadas, director de Relaciones Institucionales de JAME, Japanese Management Experience, a partir de marzo del 2016, asesor de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018 en el área de proyectos de riego, y consultor de la Embajada de Japón en Argentina a partir del 2016 hasta 2018. Bueno, también asesor del ministro de Ciencia y Tecnología, asesor externo en estudios Barbosa Abogados, ex miembro del directorio de INDEAR, miembro del Consejo de Innovación Innovatec de Ubatec, ex presidente y representante legal de ISK Argentina, expresidente de ACTA y, actividades de responsabilidad social como expresidente de la Confederación de Sociedad Civil y actual integrante de la Mesa Ejecutiva de la Sociedad Civil en Red, expresidente del Foro Sector Social, expresidente de Solidagro, ex miembro de Foros de Habitantes y muchas más actividades. Y hoy lo tenemos aquí como un hermoso engarce o unión puente entre Argentina y Japón. Recientemente estuvo allá unos cuantos meses, va y viene, creo que ya su corazón está teñido por una banderita de color rojo y un poquito celeste y blanco. Esto es Antropoceno, le doy primero la palabra a Mariano Vinogradov, si quiere decir unas palabritas, y comenzamos con la presentación de Ricardo. Mariano, adelante. Gracias, Javier, gracias a todos. Ahí Fernando Vilella está pidiendo admisión, Javi, por favor. Sí, que me la pide, yo la acepto. Bien, gracias Maco por acompañarnos en esta sesión de Antropoceno, que ya lo había hecho Vilella. Les cuento, soy agrónomo, fui compañero de Ricardo, recién recordando, de la pileta en la Yumen, del secundario en el Nacional Buenos Aires, de la universidad y a lo largo de la vida en muchas cosas. Yo me dediqué a la horticultura. Antropoceno se funda hace unos 6, 7, 8 meses atrás, cuando mi compadre Alejandro Baleiro, del INTA de Tucumán, luego de haber estado varios años en Montpellier, en Francia, a cargo de la de INTA allí, tradujo documento de un autor francés, Bernard Valior, que trata de dialogar con aquellos que interpelan al sector agrario desde diversos cuestionamientos ambientales, cambio climático, bienestar animal, mismo globalifobia, y en lugar de promover una grieta con ellos, intenta este documento promover un diálogo con ellos. También en Argentina hay gente que, en fin, cuestiona el glifosato, la transgenia, los desmontes, el como de animales. No sé si han visto por ahí en la calle cartel: carnicero es un criminal o el agricultor es un criminal. En fin, en aras de superar la grieta, este grupo inicialmente de agrónomos, pero con pensadores de todo tipo, gente del mundo de las ciencias sociales, varios de ustedes nunca han participado de nuestras reuniones, los invitamos a hacerlas, son periódicas, ha pasado por Antropoceno mucha gente, la dinámica siempre es la misma. Una intervención breve a un invitado, en este caso Mako Jara, acerca del tema del vínculo entre Argentina, Japón, el comercio internacional, culturas, tiene alguna primicia que nos comentó en la preparación que va a ser muy interesante, y inicialmente luego el debate. Así que los invitamos, este es un espacio siempre respetuoso, siempre prudente, pero siempre rico en ideas y en consensos. Así que el objetivo es, ojalá,
debatir para enriquecernos. Gracias a todos por participar. Aquel que quiera sumarse a nuestro chat de WhatsApp, después nos manda su coordenada, su teléfono, que es la forma que tenemos todas las semanas de comunicarnos y convocarnos. Le cedo la palabra a Mako, son 19:11, tomará unos 30, 35, 40 minutos. Y en principio hasta 8:30, y si hay mucho entusiasmo hasta las 9, va a ser el debate. Gracias, me siento. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mariano. Voy a compartir pantalla, esperemos que salga bien. Estuvimos ensayando a la mañana y no hubo ningún problema, así que esperemos que ahora tampoco. Dejo de verlos a ustedes para ver únicamente la pantalla, así que Javier, comentame cuando ya... Perfecto, se ve, solamente tenés que maximizar tu imagen. Nada. Ahí está, ahí se ve. Bien, bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar sobre negocios en Japón y, bueno, puntualmente sobre enigmas, es cierto, a veces estereotipos imaginarios que produce Japón como país, y a partir de ahí tratar de desmitificar algunas cosas y sobre todo, y en la parte final, evaluar las oportunidades de negocio, sobre todo para el sector agroalimentario argentino en Japón. Entonces, vamos a tratar de, en esta charla inicial, responder algunas preguntas. Podríamos decir todo lo que usted quiso saber sobre Japón y no se animó a preguntar. Y seleccioné, en principio, 3 preguntas. Una primera parte introductoria sobre cómo decodificar los enigmas para justamente evitar caer en mitos imaginarios, suposiciones, dogmas. Después, en una segunda parte, vamos a tratar de responder la pregunta esta de cómo negociar con los japoneses en forma efectiva, siendo una cultura tan diferente a la nuestra. Y en la última parte, cuáles son las oportunidades para exportar a Japón. Así que si les parece bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Pero ante todo, me gustaría de alguna manera resolver el primer enigma, que es ¿qué es este gatito que muchas veces ustedes seguramente lo ven en los supermercados chinos, ¿no es cierto? Y algunos dirán, bueno, que saben que es un gatito que llama la fortuna. Efectivamente, les voy a contar la leyenda del gatito, en realidad gatita, porque se llama Tama, para, entre otras cosas, desmitificar que es una figura china. Esta es una figura japonesa de la era Edo, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, donde se cuenta que esta gata Tama vivía en una choza muy, muy pobre en un bosque con un monje budista. Un día de tormenta, de esos grandes tormentones, aparece totalmente perdido un comerciante noble y, bueno, ante la tormenta se resguarnece debajo de un cedro, esperando que pase la lluvia, y ahí es donde ve a esta gata diciendo vení, vení, con este gesto. Al mercader, a este noble, le llama la atención, dice, bueno, ¿qué querrá? Y cuando da un paso adelante para encontrarse, para ir donde está la gata, cae un enorme rayo que fulmina absolutamente todo el árbol y alrededores, salvándose de morir carbonizado. Entonces, en agradecimiento a la gatita que le salvó la vida, le da un montón de monedas de oro y de ahí surge esta figura que se llama Maneki Neko, el gato que invita, y es un gato que invita a la fortuna, a la felicidad, a los amigos, así que es una muy linda figura que hoy, digamos, para esta charla le pusimos la camiseta de Argentina. Acabamos de ganar la Copa América después de 28 años de no tener títulos, así que bueno, esperemos que también empiecen a mejorar las cosas en el mundo de los negocios. Muy brevemente, una introducción sobre lo que es Japón. Es un país muy pequeño en comparación a la Argentina. Argentina es casi 8 veces más grande que Japón. A su vez tienen que tener en cuenta que el 70% de la superficie de Japón está cubierto por bosques y montañas, de modo que la superficie habitable de Japón se limita a una pequeña provincia argentina, como puede ser Entre Ríos. Y en esa pequeña superficie vive una población que triplica a la Argentina.
La Argentina tiene una población en estos momentos del orden de los 45 millones, Japón tiene una población de 127 millones. Así que con eso ya se van dando una idea del tema de la densidad de la población que existe en Japón, ¿no es cierto? Y en ese contexto, Japón, y sobre todo en la posguerra, 1946 en adelante, ha tenido un crecimiento tan extraordinario que se conoció como el milagro japonés. Ustedes saben, en estos momentos, a partir del año 2010, Japón dejó de ser la segunda economía del mundo, pero ha sido la segunda economía del mundo durante décadas, hasta que en el año 2010 fue superado por China. De todas maneras, lo que es interesante saber es que si bien es la tercera economía en términos de Producto Bruto, si uno evalúa y compara el Producto Bruto per cápita de Japón versus el de China, es varias veces mayor, son 4 veces mayores, lo cual indica también el poder adquisitivo que tiene la gente, el pueblo japonés. Algunas otras particularidades muy interesantes es que tiene un sistema educativo muy efectivo, donde en estos momentos prácticamente la totalidad de la población tiene estudios terciarios completos. Se dice que más del 90% de la población tiene estudios terciarios completos, prácticamente la mitad de la población tiene estudios universitarios completos, la otra característica interesante es que prácticamente la totalidad de la educación primaria es una educación pública. Es decir, desde el norte al sur de Japón estudian con los mismos textos y los mismos contenidos, lo cual le da una enorme cohesión como sociedad. Por otra parte, además de tener un altísimo nivel educativo, 90% con estudios terciarios completos, Japón es un país que se caracteriza por tener una enorme clase media. Más del 90% de la población de Japón pertenecen a la clase media. Tiene una pobreza muy limitada, posiblemente que haya aumentado algo con el COVID, pero del orden del 3-4%, un sector rico, muy rico también limitado, y el resto es toda una clase media que puede ser desde una media un poquito más baja a una media más alta, pero esta es una particularidad también de Japón. Una tercera particularidad, por eso yo siempre hablo del triple 90, es que además de tener 90% de estudios terciarios completos y el 90% pertenece a la clase media, el 90% de la población de Japón es étnicamente homogéneo. Esto es japoneses, ¿no es cierto?, orientales. Ha tenido muy poca tasa de inmigrantes, posiblemente porque las diferentes eras de Japón han buscado justamente eso, de mantenerse aislados de la influencia de otros países, sean asiáticos o europeos. Otra particularidad interesante que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en términos económicos y hacia el futuro, es que Japón es actualmente el país que tiene el mayor índice de longevidad. La expectativa de vida en Japón, según datos del año 2020, es del orden de más de 87 años en las mujeres y del orden de los 82 años actualmente en los hombres, lo que da un promedio de 84 años, 10 años más que la Argentina, para que tengan idea. Y eso hace que la pirámide poblacional sea una especie de pirámide invertida, ¿no es cierto?, donde prácticamente la tercera parte de la población de Japón actualmente tiene más de 60 años de edad. Bien, entonces, resumiendo hasta acá, Japón es la tercera economía del mundo, este triple 90, ¿no es cierto?, 90% clase media, 90% estudios terciarios completo, 90% de homogeneidad étnica, y eso a su vez trae aparejado 3 dilemas. El tema del envejecimiento de la población y un sistema previsional que cruje, ¿no es cierto?, sobre todo de cara al futuro, cómo hacer para que cada vez menos población activa sostenga esta población de tercera y cuarta edad, llamando cuarta edad la población de entre 80 y 100 años. La tasa de natalidad es baja en Japón, justamente porque
la densidad y la falta de superficie hace que sea muy dificultoso pensar en familias numerosas, así que en general el promedio está entre tener un chico o 2 chicos por familia como mucho. Y por otra parte tiene una política que inhibe o evita el ingreso masivo de inmigrantes. Así que ahí tenemos 3 dilemas que en realidad se resuelve, o en estos momentos se están tratando de resolver, creando un nuevo paradigma que se llama Sociedad 5.0 y que fue presentado ya en otra reunión de Antropoceno, y lógicamente esta vuelta no lo voy a volver a presentar por una cuestión de tiempo. En esa charla que dimos de Sociedad 5.0, que los invito también a que googleen y vean de qué se trata, porque es muy interesante, es un paradigma que supera la industria 4.0, basado en la incorporación de tecnología exponencial como Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, robótica, biotecnología, blockchain, etcétera, pero siempre pensando en el ser humano, en las personas, como eje, motor y beneficiario. Así que es muy interesante, es una especie de nuevo humanismo el que está planteando en estos momentos el gobierno japonés. Después, sí quería mencionarles, para decodificar Japón, 5 características. Uno podría hablar de muchas más características, pero me voy a limitar a mencionar estas 5 características que definen los patrones culturales de Japón. El primero es la insularidad. Algo les comenté, Japón es un país que ha vivido históricamente aislado del mundo. Ustedes saben que recién en el año 1867, o sea, a fines del siglo XIX, Japón cambia de era, se produce lo que se llama la restauración de Meiji, y recién ahí entra la tecnología occidental. Hasta ese momento y durante miles de años prácticamente es un país que se ha desarrollado económica y socialmente mirándose el ombligo, es decir, actuando como isleños. La segunda característica cultural, el segundo patrón cultural muy importante a tener en cuenta es que en Japón existe un muy particular sincretismo entre 3 corrientes filosófico-religiosas. Por un lado tenemos el sintoísmo, que es la religión nacional, la religión originaria de Japón, muy emparentado al taoísmo de China. Para quienes conocen de temas de China van a entender un poquito, digamos, las similitudes que existen entre ambas religiones. Después, en el siglo VII más o menos, ingresa vía China, pero originaria de India, el budismo, que ha tenido y tiene una enorme influencia. Y como tercer corriente filosófico-religiosa está el confucianismo. Este sincretismo muy particular, que conviven armónicamente actualmente, es lo que determina también las pautas sociales, culturales, de comportamiento de los japoneses, así que es un tema a tener muy en cuenta. Tercera particularidad de Japón, y posiblemente también fruto de ese sincretismo y el código samurái, por ejemplo, es la disciplina que tiene Japón, los japoneses como sociedad, y que se refleja no solo en la vida diaria, sino también en el funcionamiento del gobierno, empresas, instituciones, etc. Y a pesar de esa disciplina, muy emparentado a lo que es el confucianismo, Japón ha sido, sobre todo después de la Segunda Guerra, un país sumamente pragmático, poco dogmático, donde han ido incorporando lo bueno de cada lado. Entonces, en realidad el japonés dice: no me interesa si es estatal o es privado, no me interesa si es de izquierda o es de derecha, lo que me interesa es que las cosas funcionen, y que las cosas que funcionen se vayan mejorando continuamente a través del modelo Kaizen, y eso genera un eclecticismo, un pragmatismo muy alto en Japón, y muy particular también porque no se ve eso en muchos otros países. Y finalmente, la armonía es el valor central que amalgama la sociedad japonesa. Ustedes imagínense si tuviese que pensar cuál es el valor central que amalgama la sociedad argentina, podríamos estar 3 días discutiendo sin llegar a un acuerdo. En el caso de Japón, claramente todo gira alrededor de la armonía. Una armonía que también es fruto, digamos, de la historia, la insularidad, el sincretismo, la disciplina y el eclecticismo. Bien, eso se ve reflejado no solo en el trabajo. Fíjense lo que es el tema de la disciplina. Este es el primer día de trabajo de la nueva camada de empleados
empiezan todos el primer lunes de abril, simultáneamente en todas las empresas. Fíjense la uniformidad, la disciplina que hay hasta en la vestimenta. Y bueno, todo eso se traduce también en un proceso de mejora continua que se conoce como Kaizen o Lean Management en Occidente, y que, bueno, de pronto la empresa icónica de esto es Toyota, pero que en estos momentos el tema Kaizen no solo se aplica en gran parte de las empresas japonesas, sino también en las grandes corporaciones del mundo. Bien, ¿qué otra característica central a tener en cuenta en Japón para empezar a decodificar y dejar de lado mitos y resolver enigmas? Es la importancia de la confianza. Este es el ideograma de confianza, que a su vez, si ustedes ven, es como que tiene dos partes. La izquierda es el ideograma de persona y la derecha es el ideograma de palabra. Así que confianza es la síntesis entre persona y palabra. Es la palabra comprometida, es lo que la persona dice. Es un país donde, más allá de los contratos y las letras chicas, sigue habiendo una enorme confiabilidad espontánea en la sociedad, donde se parte que el otro, el prójimo, es confiable hasta que no se demuestre lo contrario. Muy diferente a lo que ocurre, lamentablemente, en la Argentina. Y aquí comparto una fórmula de resultados. ¿Por qué algunos países o empresas logran buenos resultados y otros no? Y creo que esta fórmula, que en realidad es de Stephen Covey, me parece muy elocuente. Los resultados en cualquier actividad deportiva, empresarial o lo que sea, depende, por un lado, de la estrategia, de una buena estrategia y de una buena ejecución, pero por sobre todas las cosas, que haya un alto nivel de confianza. La confianza no es un concepto abstracto, no es un concepto intangible, sino que la confianza se traduce en acciones en menos tiempo, menos costo, más efectivos, más duraderos, así que me parece que es muy importante tener en cuenta esta fórmula. Bien, hasta acá la introducción, y si les parece, vamos a dedicar un tiempito a intercambiar comentarios, preguntas, consultas, opiniones, y después entramos a esta segunda parte, que es en función de entender cómo es la sociedad japonesa y de codificar sus patrones culturales, cómo se puede encarar una negociación con los japoneses sin morir en el intento. Perfecto, Ricardo, hacemos un minutito de corte. Si alguna persona quiere hacer una pregunta. Esta charla está facetada en tres etapas, con lo cual vamos a después tener dos partes más. Y si hay alguna pregunta, me lo escriben ahí en el chat, o quiere levantar ahí la mano, le damos la palabra. Y si no, Ricardo, tómate un vasito con agua, un tecito que estabas tomando, pasá la publicidad. Y ahí levantó Martín Jalif, quiere decir alguna preguntita. Martín. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Martín? Soy Martín de Jalif, de acá de Mendoza. Tengo una consulta, me llamó la atención eso que decías de que siempre llegaban a un acuerdo y que acá en Argentina no podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo hacen ellos como para siempre llegar a un acuerdo, los japoneses? Mirá, no creo que haya una fórmula única, pero yo soy un enorme partidario de lo que es ganar, ¿no es cierto? Es decir, comprender para ser comprendido, tratar de buscar acuerdos de largo plazo, pero entiendo también que para ganar hay que ceder. Y a los argentinos en general no nos gusta ceder porque visualizamos ceder como una debilidad. Y me parece que ceder a veces es un síntoma de inteligencia y de generosidad. Así que, ya te digo, no hay una fórmula única. Lógicamente, en la segunda parte vamos a ver que negociar con los japoneses es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, más allá de que ambas partes van a trabajar de buena fe tratando de alcanzar acuerdos, pero creo que parte de este secreto de por qué, digamos, algunos países le van bien y a otros países no tanto, creo que está un poco en eso, ¿no? En la empatía, de ponerse en el lugar del otro, en ser inclusivo, etcétera, etcétera. Bueno, justo hay un libro muy interesante que me gustaría comentar, pero no ahora, porque si no sería otro tema de discusión, de Daron Acemoglu, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ahí explica muy bien
que un país que triunfa no es porque tiene una mejor genética o una mejor geografía o recursos naturales excelentes, sino que pasa justamente cuando hay gobiernos y sociedades inclusivos y no extractivos. Así que, bueno, de vuelta, imaginen cómo es un país que progresa, como Japón, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, o comparando el mismo país, Corea del Norte, con Corea del Sur, ¿por qué siendo la misma gente, viviendo prácticamente en la misma geografía, unos progresan y otros no? La respuesta está en que las sociedades funcionan unos en forma extractiva y otros en forma inclusiva. Perfecto, no sé gracias. si te respondí, Martín. Sí. Bien, adelante. Gracias. Perfecto. Ricardo, para no ponerte nervioso, pero hay 52 personas en la sala. Mariano está muy contento porque es digamos, un récord dentro de este momento. Y muy bien, bueno, todos si no hay ninguna otra pregunta, te invito a que trajiste mucha gente. Sigo admitiendo personas que entran y salen en la sala. Mucha promesa de pancho y coca cuando termine, etcétera. Así que bueno, sí estoy viendo también que hay gente que conoce mucho más incluso que yo de Japón. Creí que era sushi, Ricardo. No es más caro el sushi. Está Rodolfo Villalba, amigo, socio, ex vicepresidente de la agencia de inversiones, así que también da charlas sobre la decodificación de la cultura japonesa. Así que bueno, Chapeau, es una persona que sabe muchísimo, así que un honor también que esté compartiendo esta charla. Ricardo, te tenemos en el tatami, así bien, que esperamos tu próxima toma de judo. Vamos entonces por la segunda parte y después cualquier cosa retomamos. Adelante. Bien. Técnicamente está funcionando bien, por lo visto. Bueno, la segunda parte de la charla es sobre cómo negociar con los japoneses, partiendo un poquito ya de esta primera parte, que es una introducción sobre cuáles son los patrones culturales que amalgaman a la sociedad japonesa a partir de su historia y su presente. Bien, a ver, vamos a ver. Tarda siempre el primero. Aguarden hasta que corran. Mientras tanto, aprovecho para decirles que si bien parece una antigüedad, en Japón la entrega de la tarjeta de presentación es absolutamente imprescindible, así que si algún día les toca visitar una empresa japonesa o ir a Japón o recibir algún potencial cliente de Japón, no olviden de tener tarjeta de presentación en cantidad. A ver. Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, la negociación con Japón en realidad no difiere en lo básico con la negociación con cualquier otra persona de cualquier país, e incluso la negociación que uno tiene que hacer dentro de la casa de uno con su esposa o sus hijos. ¿En qué sentido? En que todas las negociaciones tienen 3 factores claves a tener en cuenta, que es el poder de negociación, el tiempo disponible para la negociación y el conocimiento que uno tiene sobre sí mismo y sobre la otra parte. La combinación de poder, tiempo, conocimiento es lo que lleva a que uno pueda negociar en forma efectiva o no. De todas maneras, en la negociación con Japón, a estos 3 factores hay que sumarle todos los patrones culturales y de comportamiento que mencioné en la primera parte. Y posiblemente también haya que olvidar todo lo que uno aprendió de cómo negociar hasta el presente, porque uno tiene que adaptarse y modificar sus conductas a la hora de hacer negocios con Japón. Tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que mientras que nosotros estamos acostumbrados a ser negociadores individuales y empoderados, decir, bueno, yo estoy de alguna manera, estoy delegado, tengo la responsabilidad de poder llevar adelante una negociación por sí solo. En el caso de Japón, siempre van a encontrar en cualquier negociación que no hay un único interlocutor con capacidad de decisión, sino que se van a encontrar con un grupo de personas y aún ese grupo de personas no van a poder tomar la decisión sin previa consulta. Entonces ya se empezarán a imaginar que esto ya no es tan sencillo ni tan rápido y que tiene su cuota de burocracia.
Entonces, en ese contexto, las técnicas de negociación dura, regateo de precios, decir tengo poco tiempo, etcétera, no funciona, así que hay que tomarse un buen té de tilo y armarse paciencia, porque las negociaciones con los japoneses, sean funcionarios públicos o privados, llevan mucho tiempo. Por otra parte, y para agravar el tema, es que los japoneses, un poco por esto de preservar la armonía y ponerse en el lugar del otro y no dañar la confianza, tienden a ser muy ambiguos. No dicen sí, no en forma clara, no son muy expresivos. Entonces, bueno, eso dificulta aún más, porque de pronto lo vamos a pensar, puede implicar un no para los japoneses, y de pronto nosotros lo vamos a pensar, lo tomamos como, bueno, están interesados y tenemos chance, ¿no es cierto? Bueno, las formalidades son muy elevadas en el sentido, por ejemplo, que cosas tan básicas como la vestimenta, ¿no es cierto? Los japoneses tienden a estar muy uniformados con trajes oscuros, camisas claras, blancas, celestes, corbatas oscuras, y lo que conviene si uno tiene que visitar una empresa japonesa es de alguna manera mimetizarse un poco. No es porque se ofendan ni nada, pero bueno, sabiendo esto, tratar de no caer en una negociación con una empresa japonesa con ropa muy llamativa ni ropa sport, salvo que del otro lado asuman que eso está bien. Este sí es un tema absolutamente prioritario, que es el tema del horario. El horario es muy estricto. Cuando una reunión está convocada para las 9, significa que a las 9 empieza la reunión, no que hay que llegar a las 9, así que unos 10 minutos antes ya uno tiene que estar listo para poder empezar la reunión. Y por otra parte, son muy estrictos en el temario. Suelen tener un temario de la reunión casi al detalle del minuto, y no se permite normalmente la inclusión de temas no previstos en esa reunión. Así que esto también hay que tener en cuenta, de acordar con anticipación cuáles son los temas que se van a tratar, ya que es muy difícil incluir algún tema que uno se haya olvidado si no lo planteó con anticipación. Bien, en el tema saludos, conviene siempre ceder la iniciativa, porque bueno, uno tiene la duda si hay que darle la mano, si es el abrazo, etc. En general, lo normal, y sobre todo ahora después del COVID, es que el saludo sea con una reverencia cuyo grado de inclinación demuestra el grado de interés, respeto, etc. Así que es importante también tener en cuenta eso. Y muchas veces los japoneses, acostumbrados a negociar con occidentales, dan un apretón de manos, así que cuando te tienden la mano simplemente le das la mano y punto. En general se trata de evitar todo lo que es contacto físico, abrazos, besos, etc. Esto sonaba muy antipático, esta presentación lo tengo desde bastante antes del COVID, donde los japoneses consideran que el contacto físico es antihigiénico, suena antipático, pero ahora que estamos en pleno COVID nos damos cuenta que algo de razón en todo eso hay. Y el otro tema interesante es que entre los japoneses la manera de nombrarse entre ellos es siempre utilizando el apellido. Yo he tenido, digamos, compañeros de trabajo durante 30 años, si me preguntas cuál es el nombre de pila, de muchos no lo conozco, porque los conozco por el apellido, así que, bueno, normalmente lo que se usa es el mister o el san y el apellido. Esta regla no se cumple hacia el occidental. En general, los japoneses hacia los occidentales, sabiendo que nosotros nos nombramos con el nombre de pila, suelen decir Fernando-san, Ricardo-san, Mariano-san, etcétera, pero siempre utilizando el san como símbolo, síntoma de respeto. Bueno, el tema de las tarjetas de presentación, les mencioné, se entrega al principio de la reunión. No tener tarjeta, decir me olvidé, se me acabaron, es una descortesía casi ofensiva, así que a Japón hay que ir munido de cientos de tarjetas. Cuando se entrega la tarjeta, se entrega con las dos manos, con una pequeña reverencia y de manera que la otra parte pueda leer el contenido.
Así que esa es la manera correcta de entregar. Y una vez que se recibe la tarjeta de la otra parte, jamás meterlo en el bolsillo y mucho menos del pantalón, sino durante la reunión tener las tarjetas alineadas sobre la mesa como para poder de alguna manera también recordar el nombre y quién es quién. Bien, en el arranque de la reunión, y esto creo que es en todas partes, es de mala educación hablar directamente, ir al negocio en sí, sino se trata de hablar sobre temas más generales, pero ahí también es una complicación porque hay que evitar hablar de temas conflictivos, política, religión, guerra, etcétera, temas que a nosotros nos encantan, ¿no? Tenemos una reunión y lo primero que hacemos es hablar de política y ahí se empieza a generar a veces los conflictos, la grieta, etcétera. Tema religión siempre es muy delicado, tema, lógicamente, hacer mención de las guerras es también poco polite. Así que, bueno, van quedando pocos temas, el clima, tampoco se habla mucho de la familia, no se habla mucho de lo personal. Así que, bueno, tratar de hablar, bueno, cómo están, si llegaron bien, etcétera, etcétera, pero evitar estos temas conflictivos. Tampoco es común en Japón expresar opiniones personales porque siempre se habla en términos de nosotros, nuestra empresa, nuestro equipo, etcétera. Así que, el sociólogo Levi Strauss, no el de los jeans, sino el sociólogo francés, siempre decía que el japonés es resultado y no sujeto, ¿no es cierto? O sea, no es el sujeto de la acción, sino es el resultado del entorno. Bueno, las reuniones son muy formales, muy estrictos en el cumplimiento de horario, y uno dice, bueno, ¿dónde viene, digamos, la parte más distendida? Bueno, esto viene cuando termina, cuando te invitan a tomar algo, a cenar o a ir a un karaoke, y uno dice, bueno, estoy cansado hoy, prefiero descansar, quedarme en el hotel, y ese es un enorme error, porque justamente ese momento de distensión donde se eliminan de alguna manera las jerarquías, el superior, el inferior, un cierto fruto del confucianismo, y donde todos pueden de alguna manera conversar como pares, es donde se tienen que profundizar los temas álgidos o conflictivos vinculados a los negocios. Este es un secreto no escrito en ningún lado, pero es fundamental entender esto. Se lo conoce a este fenómeno como nomunication o nominication, que es la mezcla de nomu, que es beber, y comunicación. Ahí es donde se deciden muchísimas cosas, porque cuando uno está tomando cerveza, whisky, sake, vino o todo junto, tiene la libertad de comentar algo, de hacer alguna observación crítica, contrapuesta, etcétera, y después disculparse diciendo, bueno, en realidad estaba un poquito alcoholizado, perdóname, etcétera. Y bueno, en Japón se utiliza mucho esta estrategia para terminar de definir y discutir temas complicados con un vaso de sake, cerveza, alcohol, whisky, champán, etcétera, etcétera. Así que esta parte de la negociación con los japoneses, que no está escrito quizás en ningún libro, es muy importante. Bueno, y lógicamente en estas comidas, cenas, bebidas, van a haber infinidad de brindis, que se dice kanpai, y bueno, cada kanpai hay que corresponder. Bien, la negociación en sí, esto es universal, hay que ir muy bien preparado. Muy bien preparado, ¿qué significa? Llevar el material sobre productos y servicios a ofrecer, de ser posible, al menos en inglés, si se puede en japonés mucho mejor, pero teniendo en cuenta que el idioma universal de los negocios es el inglés, me parece que sí es importante al menos tener desde la página web o las carpetas o los brochures, etcétera, en inglés y bien claros. Y después entender también que cuando uno se sienta se va a encontrar en la otra parte con equipos a veces numerosos de 3, 4, 5 personas, y hay que entender que cada uno tiene una especialidad y una responsabilidad diferente, así que, bueno, tratar con similar respeto a todos ellos, sin hacer diferencias. Bueno,
evitar el lenguaje corporal, verbal exagerado. Todas las reuniones en Japón son de un tono sumamente armonioso, pacífico. Y recuerden nuevamente el tema del lenguaje ambiguo de los japoneses, así que en ese sentido es importante siempre ir acompañado de un decodificador, ¿no? A veces no es un problema de traducir literalmente, sino de alguien que entienda cuáles son los patrones y los códigos de conducta de los japoneses. Recuerdan, los japoneses evitan decir que no en forma directa para no ofender, para no herir la confianza, etcétera, pero bueno, termina siendo un factor de confusión finalmente. El tema decisiones en Japón, uno tiene que entender que hay una decisión bottom-up, es decir, se va tomando la decisión de abajo hacia arriba. Es muy difícil que negocien directamente con el decision maker, sino que van a tener que conversar primero con gerentes, después con directores y después esperar la decisión final. No hay flexibilidad una vez que se toma la decisión como empresa, es como que ya toda la empresa acordó eso, así que hay poco flexible una vez que se toma esa decisión. Y bueno, tengan en cuenta que por más que estén hablando con una persona de alto rango, un director, etcétera, esa persona en sí mismo no va a poder darles una respuesta si no es como empresa en su conjunto. Esa es una gran diferencia con los negociadores occidentales o americanos, donde la persona que va realmente va de alguna manera empoderado de la empresa para tomar decisión, cerrar acuerdos, etcétera. Esto hace que los japoneses sean como expertos en tácticas dilatorias, y eso lo hacen en parte porque quieren asegurarse de entender bien y disponer toda la información o todas las muestras necesarias antes de poder avanzar. Fíjense esto que todavía se sigue utilizando, los sellitos rojos. En Japón no se firma, en lugar de la firma cada persona tiene estos sellitos rojos, y significa esto que un informe o una decisión ha pasado por un montón de personas, en este caso más de 10 personas, 15 personas, que han tenido que dar su visto bueno para que el proceso avance. En conclusión, es muy difícil una negociación rápida con los japoneses. Aun cuando se logra un fast track, esa decisión puede demorar meses, cuando no años. Así que hay que armarse de paciencia y perseverancia de un monje budista para poder avanzar bien en una negociación con japoneses. Entiendo, y a mí me ha pasado muchas veces, que es tedioso, a veces es frustrante. Te piden información y hay que volver a dar la misma información varias veces a otras personas, muestras, etcétera, etcétera, pero es el costo que hay que asumir para poder ingresar bien a Japón. Ahora, lo bueno es que una vez que se llega a un acuerdo, esto se cumple a rajatabla y los negocios se mantienen inalterables en el tiempo, en el largo plazo, así que en el largo plazo poder entrar con productos, servicios a Japón termina siendo muy interesante y rentable. Como resumen de esta parte, y así hacemos un nuevo break, 10 consejos, un decálogo de consejos para negociar en Japón, para que lo tengan y lo memoricen, o lo tengan, digamos, en algún impreso, para no tener toda la presentación impresa. Es tener en cuenta el tema del saludo inicial y el intercambio de tarjetas, el tema de la vestimenta y las formalidades, el estricto cumplimiento de horarios y compromisos asumidos, porque eso hace a la confianza, el tema de conversación inicial, no hablen de política, religión, tal vez ni siquiera de fútbol, así que, bueno, temas generales, triviales. Tengan en cuenta que ellos son un equipo, así que van a hablar siempre en términos de nosotros, nuestra empresa, nuestro equipo, nuestra casa, etcétera, y no tanto en términos de yo hago esto, yo hice, yo pensé, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta eso. La comprensión del lenguaje verbal y no verbal. El manejo de las jerarquías y toma de decisiones. Recuerden, van a participar
distintas personas de edad y jerarquías diferentes tengan cuidado y respeto con todos ellos, porque si están ahí es por algo. Discrecionalidad y confidencialidad de todo lo que se converse, esto es muy, muy importante. Paciencia y perseverancia en la negociación. Y finalmente, una vez que se define calidad y precios, respetarlo a rajatabla. Bien, hacemos un nuevo break para ver si hay algún comentario sobre esta parte y después entramos a la parte final y el intercambio de comentarios, observaciones, sugerencias, etcétera, etcétera. Todo fantástico, Ricardo. Veo muchas caras ahí atentas. Fernando, que conoce el tema Oriente y China, Rodolfo también, todos muy interesados. Quien quiera hacer una pregunta, con todo gusto. Ricardo, yo te quería preguntar, el tema de la tarjeta como elemento formal y que parece más tradicional, pero se están utilizando otras formas de comunicación, contactos previos vía internet, o otras formas de comunicarse, el estudio previo de otra persona a quien voy a conocer su perfil en LinkedIn o algunos otros medios. ¿Cómo es ese segundo vía de comunicación más allá del formalismo de la tarjeta? Mirá, no, por supuesto, y sobre todo ahora con el tema del coronavirus, se ha impuesto las reuniones por Zoom. Les ha costado mucho a ellos. Les cuesta, a ver, en general, y en esto tal vez Rodolfo me puede dar una mano, porque ha vivido más de 10 años en Japón y ha tenido como vicepresidente de la agencia un sinfín de misiones en Japón, ¿es cierto? Pero en general, por ejemplo, son malos presentadores. Funcionan muy bien como equipo, los equipos funcionan muy bien, pero cada uno por sí solo son bastante como retraídos, entonces es bastante difícil sacarle información, y lógicamente las reuniones de Zoom que he tenido con distintas entidades japonesas, empresas, instituciones, etcétera, han sido bastante como cuesta arriba, ¿no es cierto? Conseguir que se expresen, que presenten algo en forma concreta, etcétera, etcétera. Así que, bueno, a tener en cuenta eso, ¿no es cierto? En Japón no existe el WhatsApp, o no se utiliza el WhatsApp. La comunicación se hace vía Line, Line. Prácticamente toda la población, desde los más chicos a los adultos, utilizan Line. Si una pregunta por qué usan Line y no WhatsApp, la verdad que desconozco, pero debe ser porque Line está más adaptado a la idiosincrasia de los japoneses. Lógicamente, las empresas y personas que trabajan con Occidente, con Estados Unidos, Argentina, etcétera, tienen su WhatsApp, pero no es WhatsAppear no es el medio de comunicación más difundido. Ricardo, acá tengo 2 preguntas en el chat, si querés, y hago estas 2 preguntas, alguna más y continuamos, ¿eh? Hay una que dice Lisandro Bril, ¿juega algún rol del embajador o encargado de negocios? ¿Ayudan, complican? Entiendo, en Japón, puntualmente yo tuve excelente experiencia, tanto con el embajador anterior, Alain Beró, que nos ha abierto, no solo nos ha facilitado contactos, información, sino que también nos ha abierto las puertas de la embajada para poder hacer presentaciones, reuniones, cócteles, etcétera. Así que en ese sentido entiendo que la presencia de un embajador que entiende que además de ser un embajador diplomático también representa los intereses comerciales del país es muy importante. Alain fue reemplazado por Guillermo Hunt, creo que en marzo de este año. También tuve la oportunidad de reunirme con él este año cuando estuve allá en el mes de, creo que abril, y tuve una muy buena impresión. También nos ha recibido muy bien, así que en ese sentido no tengo ningún comentario negativo sobre el rol de la embajada. Es un equipo chico, pero han hecho algunos trabajos muy interesantes sobre el tema vino, sobre el tema miel, información que a su vez está disponible. Así que además se han mostrado muy receptivos a que les presentemos propuestas, a que acerquemos negocios. Así que me parece que en ese sentido están cumpliendo muy bien su función. Lo mismo entiendo
no conozco en detalle, pero el trabajo que ha hecho Diego Guelar en China, por ejemplo, ha sido maratónico, muy importante, y creo que, sinceramente, esa tiene que ser la función de los buenos embajadores representando al país. Te paso la última que pone acá Diego C, que dice, excelente la charla, y dos consultas. Uno, ¿cuál es la percepción japonesa acerca de los negocios o negociadores argentinos? Y la segunda, en el caso de los negociadores japoneses, ¿vienen a la Argentina, llevan adelante el mismo procedimiento que en Japón? Bueno, ahí no puedo ser tan optimista, o por lo menos tampoco puedo, no, es muy incómodo generalizar, y decir todos los argentinos esto o lo otro, pero ha habido un largo historial de fracasos en negociaciones entre empresas argentinas y japonesas, en general por incumplimiento del lado argentino. Vuelvo a decir, no quiero generalizar, hay excelentes excepciones, excelentes ejemplos de empresas argentinas o de productos argentinos que han podido desembarcar exitosamente en Japón, pero en términos generales el nivel de intercambio comercial entre Japón y Argentina es muy bajo en valores y es muy bajo en porcentaje, incluso comparando a otros países, incluso del mismo Asia, ¿no es cierto?, como caso China, etc. Así que ahí hay un deber por el lado nuestro de ser más serios, sobre todo. Me parece que lo que no tenemos, y no quisiera ahondar mucho en este tema porque vamos a entrar en una polémica, pero la falta de reglas de juego claras, de alguna manera perdurables en el tiempo, ha sido muy perjudicial para poder establecer vínculos con un país que priorizan el largo plazo. No el negocio puntual, el negocio de oportunidad, sino el largo plazo. Y Argentina, entre la falta de reglas de juego claras, perdurables, y estos vaivenes políticos que vamos de un lado para otro, hace que para el japonés, sinceramente, no, en el contexto de la confianza como un valor principal, no nos estén visualizando tal vez como los socios comerciales más confiables. Esto lo digo con todo el dolor del alma y trabajando muy fuerte para revertir eso. Muy bien, Ricardo. Vamos a continuar la próxima etapa. Nos ajustamos los cinturones y vamos a la última detalle de tu exposición, que tiene que ver específicamente con las claves de éxito y oportunidades para exportar a Japón. Bien. Así que, colocando nuevamente tu presentación. Mientras tanto, le agradecemos a todo el público que está aquí presente, más de 54 personas en esta sala, una alegría enorme tenerte. Sí, ahí estamos. Bueno, yo, digamos, en esto, en las presentaciones también, es como que estudio y preparo muy bien lo que voy a improvisar, ¿no es cierto? Así que esta presentación lo dividí en estas tres partes y calculando milimétricamente para poder cumplir con los horarios propuestos por Antropoceno, así que en principio 8:30, o sea, en la hora y media vamos a estar finalizando, pero con muchísimo gusto nos quedamos quienes quieran hasta las 9, o sea, hasta las 21 horas, para seguir profundizando sobre algunos de los temas que se haya planteado en esta charla. Así que para que se queden tranquilos, no es que 8:30 nos vamos. Bueno, vamos a ver si podemos lograr. Como siempre, el primero es como que está un poco más lento. Ahí está. Bien. Bueno. Otra cosa, esta presentación va a ser compartida, no sé si vía WhatsApp o posiblemente vía WhatsApp. El PDF de esta presentación va a estar compartida, así que no tomen, digamos, nota de cifras y esas cosas porque es engorroso y porque toda esta información lo van a disponer a partir de mañana. Algunos números que son muy llamativos, importantes, datos quizás de hace un par de años, pero que posiblemente han cambiado sustancialmente. Japón es un país que depende mucho de la importación de, no solo de alimentos, también de energía y otras materias primas, pero puntualmente en el caso de alimentos, Japón importa anualmente 44.000 millones de dólares.
Y eso después se traduce, digamos, con todo el sistema de distribución, en una comercialización de más de 600 mil millones de dólares al año en venta de alimentos al por mayor. Cifras tremendas, ¿no es cierto? Sobre todo si uno compara a Japón con otros países, incluso de Asia y de otros países del mundo. La venta minorista, el comercio minorista de alimentos son 290 mil millones de dólares. La venta de comidas en hoteles y restaurantes es el segmento que uno llama HoReCa, ¿no? Hoteles, restaurantes, catering, son de 360 mil millones de dólares, o sea, cifras muy, muy, muy importantes, simplemente para que vean la dimensión del mercado. Japón es un país donde está muy desarrollado la gastronomía, y bueno, hay solo en Tokio más de 120 mil restaurantes, y más de 700.000 restaurantes en todo Japón, así que la densidad de bares, restaurantes es enorme, y esta es otra particularidad que vale la pena destacar, sobre todo para quienes son gourmet y saben qué significa tener estrellas Michelin. Solo Tokio tiene más de 200 restaurantes con estrella Michelin, Kioto con 96, Osaka con 94, mientras que comparativamente, París tiene 100, Nueva York 77, Londres 66, Hong Kong 61. Así que fíjense la importancia que tiene, la calidad y la importancia que tiene la gastronomía en Japón. Tengo entendido que globalmente, digamos, como país, el año pasado Francia tuvo más estrellas Michelin que Japón, pero fuera de ese dato que tendría que corroborar, prácticamente en todos los últimos años, el país que tiene más restaurantes con estrella Michelin es por lejos Tokio. Bueno, y cuando uno dice, bueno, ¿qué podemos exportar o qué les interesa? Traigo acá a colación datos del Foodex 2018. Tengan en cuenta que no hubo Foodex ni el año pasado ni este año, así que estas cifras son relativamente nuevas. Debería conseguir quizás los datos del Foodex 2018, pero vean, digamos, el ranking de productos que que generan interés en esta feria Foodex, que es la feria alimentaria más importante de Japón. Snacks y postres, frutas y verduras, esto es un mensaje para Mariano, para que se ponga contento, para que mande verdura, café, té, infusiones, bebidas alcohólicas, carnes y derivados, y así, bueno, este listado lo van a tener, pero vean que hay una enorme variedad de productos y sobre todo muchos de los productos que Argentina tiene cantidad y calidad como para poder proveer de buena manera. Bueno, Japón se autoabastece solamente un 40%, sobre todo, bueno, todo lo que es arroz, tal vez algunas frutas, hortalizas se autoabastecen, pero el resto es todo importado. Y acá uno de los factores muy importantes, hay que tener muy en cuenta el tema inocuidad y el tema calidad. No hay posibilidad alguna de poder vender en Japón productos que no cumplan los más altos estándares de calidad y que tenga una enorme, digamos, seguridad en lo que hace al consumo humano. Es una demanda muy diversificada, así que hay productos para todos los gustos. Son muy inquietos los japoneses, sobre todo el japonés moderno, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Les gusta probar permanentemente cosas innovadoras, así que en ese sentido es una muy buena oportunidad también para entrar con productos no tradicionales. La demanda es muy diversificada y lógicamente priorizan todo lo que sean productos frescos, naturales. Mercado de orgánicos, yo tengo un muy especial interés en desarrollar el mercado de orgánicos en Japón, primero porque tengo una excelente relación con la gente de Mappo. Espero, no sé si dentro de los que están viendo esta presentación está Ricardo Parra, que es el presidente de Mappo, Cristian Martínez, que es el vicepresidente. Bueno, con ellos estamos evaluando muy en serio el mercado japonés. Creo que ahí hay un enorme potencial, sobre todo potenciado en la post-pandemia, donde se generó un mayor interés en el consumo de productos saludables, orgánicos, confiables, con trazabilidad, etc. Así que ahí hay un nicho, no tan nicho porque son enormes volúmenes de facturación, pero que
Argentina puede trabajar muy bien. Oportunidades, entonces, creo que más allá de que la negociación con los japoneses es sumamente difícil, tedioso, por lo que les comenté, vale la pena el esfuerzo porque Japón no deja de ser la tercera economía del mundo, lo que no es poca cosa, sino que desde el punto de vista capacidad adquisitiva, sofisticación del mercado, etcétera, posiblemente sea el mercado más interesante. Y por otra parte, entrar al mercado japonés implica casi automáticamente poder entrar como un Me Too a otros mercados sofisticados de alto valor de Asia, como ser Corea del Sur, Taiwán, Singapur, ahora creciendo Vietnam, Filipinas, Malasia, etc. En general, todos esos países están permanentemente mirando qué es lo que hace Japón, y cuando algo se entra en Japón o se pone de moda en Japón, automáticamente lo adaptan, ¿es cierto? Así que es muy importante en ese sentido. Lógicamente no se puede entrar con cualquier cosa a Japón. Es muy importante entender que el producto tiene que adaptarse a la demanda. O sea, uno no puede ir a ofrecer el producto que tiene, sino investigar muy en detalle qué es lo que el mercado y los diferentes segmentos de Japón demanda. Así que el punto de partida en general recomendable es hacer una exhaustiva investigación de mercado para identificar realmente en qué segmentos, nichos se pueden posicionar productos y servicios, qué competidores hay, de qué origen, qué valores, etc. El argentino tiende a evitar esto que, lógicamente, una investigación de mercado implica tiempo, plata, etcétera, pero no hacerlo me parece que es entrar a tientas, a ciegas, y no es lo más recomendable. Luego, una vez que se tiene esa investigación de mercado, hay que explorar cuáles son los canales más adecuados de comercialización y a su vez qué normas legales, normativas, etcétera, se aplican para cada tipo de producto. Así que eso hay que estudiarlo bien. Lógicamente hay especialistas para poder brindar ese servicio. Así que, bueno, nuevamente, ser muy serios, consistentes en la provisión de los productos. Bien, una vez que se accede, después de todo ese esfuerzo, es un mercado que se puede consolidar en el largo plazo, puede ir creciendo, así que todos estos esfuerzos valen la pena porque se va a reflejar no solo en rentabilidad, sino en una muy buena imagen de marca de sus productos y servicios, con el solo hecho de decir estamos vendiendo en Japón. Para eso hay que programar muy cuidadosamente las acciones que se van a realizar. Decir, quiero vender de todo a todos es el peor fracaso, así que hay que analizar bien en función de los productos y la competitividad que uno tiene en su empresa, productos, etcétera, qué segmentos, nichos abordar. Eso significa que hay que planificar cada detalle. Los japoneses son muy meticulosos, le tienen aversión a todo lo que sea improvisación y sorpresas, así que hay que ser muy consistente en brindar información precisa, en mandar las muestras cada vez que sea requerida, aceptar que también vengan y revisen, que de alguna manera controlen cada uno de los procesos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más? Lógicamente, los productos en Japón tienen una estética y una presentación, incluso un tamaño de envase muy diferentes a los que solemos tener acá. Entonces, seguramente, por más que el producto sea de excelente calidad, podemos hablar de una miel orgánica, por ejemplo, de un dulce de leche, o una golosina, un snack, etcétera, es muy posible que sugieran, y cuando los japoneses sugieren es casi como una orden, introducir modificaciones en la presentación, y ahí es donde uno tiene que ser humilde, entender que eso es por nuestro bien y tratar de incorporar, introducir todas las modificaciones que sugieran, y en ese sentido también trabajar con diseñadores y personas que conozcan muy bien cuál es la estética, los aspiracionales y los gustos de los japoneses en sus diferentes segmentos, jóvenes, mujeres, adultos, empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, cumplir con todos los
pedidos de muestras en tiempo y forma, creo que de eso más o menos hablamos. Y tener en cuenta que más allá de la calidad intrínseca del producto es muy importante. En Japón se le da mucha importancia a la presentación, al aspecto externo, al diseño del envoltorio. A veces se utilizan envoltorios en exceso. A veces es un caramelo, pero envuelto de 3 maneras diferentes, a su vez dentro de una caja, etc. Uno diría que desperdicio en packaging hay, pero bueno, así es el mercado, por lo menos hasta ahora. Entiendo que esto también está cambiando. La gente, sobre todo la gente joven, está entendiendo que eso es un desperdicio, incluso tiene impacto ambiental, etcétera, así que está buscando también otro tipo de productos, envoltorios, etcétera. Bueno, hay que estar muy atento a estos cambios de tendencia. Lógicamente, ser muy serios en todo lo que es entrega en tiempo y forma y postventa. En esto hemos fallado, digamos como argentinos, Argentina ha fallado en la provisión desde commodities a carne, a productos elaborados, y bueno, todo eso afecta la credibilidad, así que es muy importante por lo menos despegarse de eso y tratar de ser muy serios. Bien, es necesario tener buenas contrapartes. Acá no es un tema simplemente de idioma. Uno dice, bueno, en la otra parte entiende inglés y yo hablo inglés. No, eso no alcanza. Ni siquiera de tener un traductor o traductora de japonés, porque hay que entender muy bien todo lo que comenté en la primera parte, ¿no es cierto? Los patrones culturales, las aspiraciones, las tomas de decisiones, los gestos, etcétera, etcétera. Así que acá lo ideal es tener un buen socio japonés, una persona que entienda ambas culturas y que haga de puente entre, digamos, ambas partes. Esto es sumamente importante. Lógicamente también hay que tener personal especializado para que lleve adelante todo lo que sean los trámites legales, administrativos, registros, etcétera, etcétera. Así que una persona que actúe como ojos y oídos. Y tener en cuenta esto de la barrera del idioma, ya que aún ahora, y a pesar de que se estudie inglés en forma obligatoria en en los diferentes colegios, secundaria, universidad en Japón, tienden a ser muy flojos hablando en inglés. Posiblemente porque no estudian el idioma de una manera holística, sino más teórica, así que son buenos en gramática, son buenos leyendo y entendiendo, e incluso vía mail, pero a la hora de hablar en inglés son muy flojos, en general, con honrosas excepciones, y lógicamente mucho menos en español. Hay muy poca gente que hable español. Bueno, así que en ese sentido, cuando uno tiene que tocar temas complejos, delicados, lo ideal es tener un traductor que hable directamente en japonés. Bien, como siempre, como les comenté ya antes, siempre una visión de largo plazo, generando la confianza mutua. Me dicen, ¿cuál es tu trabajo? Y digo, mira, yo soy un trader de confianza. O sea, lo que trato de hacer es comprar y vender confianza en forma permanente, porque entiendo que esa es la base de los buenos negocios. Lógicamente, entendiendo que después vamos a tener productos de alta calidad, precios competitivos, etcétera, pero dedicar todo el tiempo necesario para el desarrollo de la confianza. El COVID y las reuniones, online, ha afectado un poco este proceso de generación de confianza, y esperamos que ya a partir del año que viene o de fin de este año podamos volver a tener reuniones presenciales, porque es muy importante eso, es muy importante, vuelvo a reiterar, aunque suene medio como divertido, el tema del communication. Así que bueno, ir a Japón implica saber de antemano todo ese tipo de cosas. Bueno, como les dije, la ventaja es que una vez adentro son mercados seguros, rentables, muy estables. Es importante, en esto también los argentinos suelen ser bastante retractivos. Son importantes los instrumentos de promoción, hay que tener buenos materiales, participar en las ferias, en las misiones comerciales, estar presente.
Así que eso también, lógicamente, implica erogaciones, gastos, tiempo, etcétera, pero es importante tener en cuenta. Este es el procedimiento de exportación, simplemente se los muestro para que vean que no es sencillo, que tiene diferentes etapas. Hay otra presentación mía donde explica cada una de las etapas que implica desde el punto de vista normativo, legal, contable, etcétera, que lógicamente no da para la charla esta de Antropoceno, pero es una información que quien tenga interés se los puedo compartir. Pero vean que, digamos, hasta llegar al punto final, que es poder vender y ampliar la producción, tenemos que pasar por toda una serie de procesos que implica bastante tiempo. Bien, canales de comercialización. Esto también es muy difícil puentear canales de comercialización en Japón. Tienen que tener en cuenta que hay varios niveles de intermediación y esto está basado en raíces históricas y culturales. Es como que eso es lo que le genera la confianza, ¿no es cierto? Saber que el distribuidor, el proveedor, el importador, etcétera, es fulano de tal, entonces en general el retail, el minorista, tiende a asignarle mucha importancia de cuál es el canal por el cual se está comercializando los productos. Así que en este contexto hay que tener en cuenta los importadores, los traders, los yoyas principales de Japón están todos presentes en la Argentina, son Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, bueno, Itochu acaba de salir de la Argentina, lamentablemente, justamente por esta situación de falta de reglas de juego de la Argentina. Bueno, después hay algún par de traders como Kanematsu, etcétera, que trabajan más puntualmente con algunos productos, pero lógicamente, sobre todo en commodities, una buena puerta de entrada es tomar contacto con estos traders. Entendiendo también que trabajar vía yoyas o traders es un proceso muy largo porque ya no solo hay que hablar con la gente de Japón, sino también con los funcionarios locales, así que es un proceso largo. Después están los distribuidores que garantizan y respaldan, digamos, la entrega de los productos en sus diferentes puntos de vista. Los supermercados, allá no hay hipermercados en general, lo corriente son supermercados que son grandes, muy bien provistos, pero tengan en cuenta, de vuelta, por el tamaño de las casas japonesas y por lo reducido que son las familias, lo que se compra no se hace como acá esas compras semanales o quincenales, sino que se va comprando según las necesidades puntuales. Lógicamente, dentro de los supermercados, la cadena Ion es la más importante, con market share de 20%, pero hay una decena de muy importantes supermercados. Por ejemplo, Ito-Yokado es el supermercado que importó la carne argentina con mucho éxito, con una excelente imagen y una alta demanda, y en el segundo pedido ya se incumplió, de modo, y ahora con el cierre de las exportaciones aún más, de modo que ese mercado que costó tanto conseguir, donde se hizo tanto esfuerzo, finalmente se está perdiendo y está siendo reemplazado por frigoríficos exportadores de Uruguay. Ese es un ejemplo concreto de cómo a veces los argentinos somos campeones en dilapidar oportunidades comerciales. Bien. Después, esto es muy interesante en Japón, sobre todo en las ciudades grandes, y a veces en la misma manzana van a encontrar 3 o 4 convenience stores que serían como tipo maxi kioscos, pero que tienen de todo. Hay 3 o 4 cadenas muy importantes, 7-Eleven, Lawson, Family Mart, y ahí es donde van a encontrar alimentos, vinos, productos de higiene, librería, etcétera, y están abiertos las 24 horas. Así que este es un segmento, digamos, un canal de comercialización muy, muy importante sobre todo en productos más masivos. Después hay tiendas especializadas de altísima calidad, ya sea de frutas, hortalizas, como vinos, delicatessen, té. Así que trabajar con una buena tienda especializada es un muy buen canal. Y lo que está creciendo enormemente, y que me parece que es donde hay que apostar fuerte, sobre todo quienes quieran trabajar de aquí en adelante con Japón, es todo lo que es el e-commerce, ¿no es cierto? Venta por TV, internet, catálogos. Creo que la construcción de un marketplace
es, digamos, la mejor respuesta para lo que se viene en lo que hace a potencial de ventas, porque eso permite de alguna manera el B2C, ¿no es cierto? Poder llegar en forma más directa al consumidor final y tal vez en vez de gastar tanto en publicidad tradicional, en revistas, televisión, etcétera, se puede trabajar mucho más a través de redes sociales, trabajando vía Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Así que ahí hay una oportunidad muy interesante que es a su vez lo que estamos explorando actualmente. Bien, recomendaciones entonces finales para entrar, para acceder al mercado japonés. Como resumen, adaptar los productos a los requerimientos de la demanda. Vuelvo a decir, es importante trabajar en función de la demanda y no sobre lo que uno tiene, y mucho menos poniéndose en la posición si te gusta bien y si no, no, porque es chocarse contra una pared. Desarrollar los productos en forma conjunta. El que mejor conoce el producto, lógicamente, es el que está del otro lado, y si les sugiere hacer este cambio, tomarlo en serio. Asignarle gran importancia a todo lo que sea presentación, detalles. No alcanza con que el marbete esté lindo, tiene que estar perfecto, no puede tener ni siquiera torceduras o estar raspado, etcétera, porque finalmente son, para decirlo en latín, son recontra hinchapelotas en ese sentido, así que hay que presentar esto con mucho cuidado. Cumplir estrictamente con todas las condiciones acordadas, esto hace a la confianza. Mantener una fluida comunicación y un rápido feedback cada vez que tenemos sobre todo reclamos. Disponer de un buen respaldo técnico e informativo. Ofrecer los productos finalmente con orgullo, porque creo que tenemos excelentes productos para ofrecer, pero con humildad, sin caer en la soberbia de decir esto es lo único, es lo mejor y si te gusta bien y si no, mala suerte. Conocer los valores y patrones culturales de la sociedad japonesa. Así que bueno, con esto lo que trato de buscar es cerrar el círculo de esta presentación. Empecé un poco presentando valores y patrones culturales para que tengan idea de en qué contexto se mueven los negocios, luego cómo se negocian y finalmente cuáles son las oportunidades concretas que existen para los productos de la Argentina. Así que con esto dejo de compartir la presentación y quedo a disposición de ustedes para responder preguntas o lo que sería interesante que ustedes mismos, sobre todo las personas que ya han estado trabajando con Japón o están haciendo el intento, comenten, compartan sus opiniones. Así que muchísimas gracias y volvemos a ver, me estoy quedando afónico además, así que terminé justo. Ricardo, excelente, acá todos te están aplaudiendo, así que Ricardo San, nuestro sensei, se pone a un costado del tatami, armamos una gran ronda y ya tengo acá una pregunta que hizo Fernando Vilela que dice: ¿qué relevancia tienen las certificaciones y la trazabilidad? ¿Blockchain? Altísima. Yo creo que, no les comenté, digamos, porque esto ya hace a la estrategia comercial de cada empresa, pero cada vez más el tema de la trazabilidad de punta a punta, ¿no es cierto? Desde la generación del producto, o sea, el productor primario hasta el final tiene que estar. Y diría que, a su vez, además de la trazabilidad técnica, lo ideal es que eso esté acompañado con un storytelling, es decir, la historia de la empresa, el esfuerzo, las personas con nombre y apellido que estuvieron detrás del proceso productivo, etcétera, etcétera. Creo que, a mí me gusta decir que más que vender productos hay que vender experiencias. Vender experiencias significa eso, tener la trazabilidad, pero por otra parte poder contar de una manera emocional, afectiva, qué es lo que hay detrás de del producto o del servicio. Lógicamente todo lo que es blockchain ha explotado y seguirá explotando, así que en adelante creo que hay que tener cada vez más en cuenta el uso de todas las herramientas de la era exponencial. Perfecto. Tengo acá otra pregunta y después doy los que levantaron la manito. Mariano Latari dice: ¿existen exigencias en material ambiental, por ejemplo, cumplimiento de huellas ambientales como la huella hídrica de carbono, para poder acceder al mercado japonés?
Requerimientos ambientales y de seguridad son muy altas. En el caso puntual de la huella hídrica y huella de carbono, desconozco, entiendo que sí, pero me lo llevo como una tarea de averiguar un poco más para no responder sin fundamentos. Lo tengo a Mariano Vinograd, que tiene la manito levantada. Sí. Mariano, adelante. En el siglo XX, Japón tuvo dos grandes crisis en donde tuvo que rediseñarse. Una, a principio del siglo XX, cuando dejó de ser ese país de los samuráis aislado, que cuenta la película El último samurái, y ingresó en el militarismo, en la industrialización. Eso generó también la emigración que vino a América, Brasil, Argentina. Pero, en fin, se reinventó Japón. Y después de la guerra se reinventó por segunda vez. En el segundo tramo de la charla, cuando nos hablaste de los trajes azules, de las reverencias, de las tarjetas, percibí a la antítesis de Argentina un país muy estructurado, diría muy conservador, diría muy rígido. Nosotros que somos tan caóticos, tan irreverentes, tan insumisos, toda esa tarjeta, en fin, nos suena tan raro. Vos nos decís qué es lo que hay que hacer con los japoneses, pero me gustaría preguntarte, ¿hay algunas fuerzas en Japón que están planteando una disrupción? Dijiste que no querías hablar del 5.0, pero hoy a la mañana, en un breve diálogo con Javier y conmigo, me hablaste de Toyota promoviendo en algún lugar de remoto de Japón una experiencia 5.0 juntamente en un lugar que está un poco al margen del vigor japonés. Me interesaría un poquito una reflexión tuya, Ricardo, sobre eso. Alguna cosa disruptiva que ocurra en Japón, porque hablas de algo tan estructurado, debe haber fuerzas caóticas que se deben estar expresando por algún lado. ¿Nos quisieras hablar un poquito de esto? Sí, de la parte insumisa del Japón. Con mucho gusto. El Japón de la posguerra, que tiene, digamos, por otra parte es un proceso de occidentalización, modernización muy fuerte, tiene, digamos, a su vez los componentes que fue heredando de la era previa a Meiji, ¿no es cierto? Lo que les comenté al principio, el sincretismo, el tema del confucianismo, etcétera, etcétera. Así que aún hoy es una sociedad que, sobre todo a nivel de empresas, tiende a tener modalidades muy conservadoras. El tema del respeto, la vestimenta, etcétera, etcétera. Ahora, eso está cambiando, te diría, no en forma explosiva, pero está cambiando. De hecho, y disculpen que me referencie con mi familia, yo trabajé 30 años en la misma empresa y jamás se me hubiese ocurrido cambiarme de empresa porque de alguna manera la empresa es la familia, la extensión del hogar de cada uno. En cambio, mi hijo, que tiene ahora 34 años, ya va por la tercera empresa. O sea, en 6, 7 años ha cambiado 3 veces de empresa y no tiene ningún prejuicio sin ningún sentimiento de culpa de haber cambiado de empresa. Así que ese cambio se está dando, el cambio en el sistema educativo también se está dando, pero todo es muy medido. Donde sí me parece que va a haber cambios notables es ahora en la pospandemia, por eso creo que es muy interesante estar preparándose en qué va a pasar en la pospandemia, porque entiendo que van a tratar de implementar ya en forma mucho más, no prototipo, sino en forma mucho más masiva, la sociedad 5.0. La sociedad 5.0 es un modelo, un paradigma de sociedad que vienen trabajando desde el año 2015, 2016, etcétera. Es una alianza estratégica entre el gobierno japonés y la Federación de las grandes empresas japonesas, Toyota, Panasonic, etcétera, con un presupuesto del orden de los $9.000 millones, nada más que para poder hacer la investigación y desarrollo de este proceso. Y estaba todo listo, punto caramelo, como se dice, para lanzarlo ahora en las Olimpiadas del año pasado. Lógicamente, esto les ha afectado, posiblemente este lanzamiento masivo se haga más adelante, pero ya hay una ciudad prototipo de Toyota que se llama Uben City, que funciona 100%, y ya no estamos hablando de
digamos, de un ensayo, sino de una ciudad que está funcionando en base a toda la tecnología de la era exponencial. Les recomiendo muchísimo, busquen Society 5.0 en Google y van a encontrar, incluso hay un video de 1 minuto y pico muy, muy interesante sobre cómo funciona, digamos, relatado a partir de una chica adolescente que se despierta a la mañana y recibe por un dron unas zapatillas nuevas, que a su vez es el mismo modelo que tiene el chico que le gusta, y después va a la cocina y la heladera le dice qué quiere desayunar, y mientras tanto su abuela se atiende a distancia con el médico para hacer un control, un chequeo, y después sale a la calle y están los tractores sin autopropulsados trabajando en la tierra, después se sube al micro también autopropulsado, y todo eso que parece ciencia ficción es algo que ya existe, sobre todo en esta ciudad que se llama Uven City, Uven de horno, ¿no? Y que entiendo que se va a ir propagando de manera agigantada. Y lo que es interesante, esta ciudad está en una zona más bien rural. No es que están implementando esto en el centro de Tokio, sino que están implementando esto en una zona más rural, donde habría mayores rechazo, mayores, no es rechazo, pero mayores dificultades para incorporar estas tecnologías exponenciales, justamente porque es una población muy adulta, ¿no? De más de 60 años, y entiendo que, superado el tema político, el mayor cuello de botella del éxito de la sociedad 5.0 va a estar en convencer a este 30% de mayores de 60 años a que de alguna manera asuman esto como una cosa positiva y deseable para sus vidas. Yo sé que por ahí alguien levantó la mano y perdí la manito quien estaba diciéndolo. Mientras tanto, tengo acá a Lisandro Vil, que dice muchas gracias por tu generosa presentación, y Carlos nos dice muy interesante presentación. ¿Cuál es el rol de la mujer y qué nivel de decisión tiene? Bien. A ver, porque hay también mujeres, así que voy a tratar de evitar chistes que después sean mal tomados. Se dice que en la posguerra hay dos cosas que se fortalecieron en Japón: las medias y las mujeres. Esa es una frase en japonés que la verdad que lo escuché, me llamó la atención, pero lo repito porque es bastante representativo. Las medias, no sé si han tenido oportunidad de comprar medias en Japón. Yo compro todas las medias y la ropa interior en Uniqlo, para que se den idea. Son buenísimos, duran un montón, económicas, etcétera, etcétera. No se rompen, no se agujerean, etcétera. Y las mujeres, a pesar que a priori puede visualizar como una sociedad todavía bastante patriarcal y machista, tiene un rol bien definido. Y, por ejemplo, los sueldos de los maridos, o sea, el marido que trabaja, gana la plata, y el que administra el dinero es la mujer. Así que en ese sentido son como roles diferentes a Occidente, pero no significa que las mujeres tengan una posición de debilidad. Dicho esto, si uno ve, bueno, hay igualdad de género a nivel de Congreso de la Nación, empresas, etcétera, claramente no, y creo que es algo que el anterior primer ministro Shinzo Abe quiso revertir, y está en un proceso de reversión. Se está buscando que la mujer, más allá de su rol en la familia, en la educación de los hijos, etcétera, vuelvan a tener un rol más importante en la conducción, en la dirección de las empresas y la política. De hecho, el alcalde de Tokio en estos momentos es mujer. Han empezado a tomar roles más importantes, muy lejos todavía del 50-50, así que en ese sentido, digamos, si uno analiza numéricamente, pareciera que la mujer está, digamos, en un rol inferior. Pero les puedo asegurar, y sobre todo por experiencia propia con mi esposa, la que manda son las mujeres. Así que en ese sentido, lejos de quedarse calladas o decir, sí, querido, es la que lleva la batuta, y como siempre digo, en casa se hace siempre lo que dice mi mujer. Excelente, excelente. Ricardo, Oriente está tomando en la balanza mucho peso la presencia de China, y en algunos casos se convierte hasta casi en tóxica. Hace poco día estábamos hablando de la relación China con Australia, por ejemplo.
¿cómo juega el concierto de China y cómo opaca o no la presencia de Japón en esa región? Mirá, a ver, sería interesantísimo escucharlo a Jorge Castro o quizás Fernando Vilela podría hacer alguna mención. Japón y China tienen un vínculo histórico milenario. De hecho, gran parte de la cultura japonesa original proviene de China. Han tenido etapas de amor-odio, de guerras, etcétera, y aún ahora, si vos hablás con el ciudadano chino común, digamos, de la calle, posiblemente te hable de los japoneses con algún dejo de rencor, etcétera. De hecho, a mí me tocó estar en el Congreso Mundial de la Soja, ya hace como 10 años, y todas las mañanas en el micro, lógicamente estábamos con un grupo muy importante de empresarios y funcionarios, así que era un micro donde había gente del sector agro nuestro, posiblemente algunos de los que están acá escuchando participaron de esa reunión, estaba Emilio Monzó, por ejemplo, Alicia Siciliani, etcétera, y todas las mañanas subía al micro un guía, que a su vez era un miembro del partido, y bajaba línea. Y dentro de la línea que bajaba venía el palito siempre, digamos, el golpecito hacia los japoneses y el desastre que han hecho en Nankín, etcétera, etcétera. Así que después me miraba y me decía, usted es Ricardo amigo, pero bueno, mientras tanto le daba a los japoneses. Ahora, dicho esto, la alianza comercial y el interés de las empresas japonesas en China es impresionantemente grande. Así que en ese sentido hay una dependencia mutua. China depende en muchos rubros de la tecnología y las innovaciones de Japón, y Japón a su vez manda toda la élite, o por lo menos mandaba toda la élite empresarial a desarrollar el mercado chino, así que en ese sentido me parece que no hay, a ver, más allá de los chisporreos y esta enemistad que puede haber de la boca para afuera, en los hechos es una alianza consolidada. Vuelvo a decir, acá tanto Fernando Vilela o Rodolfo Villalba que están viendo conocen mucho más en profundidad ese tema, así que si quieren comentar, con mucho gusto. Lo mío es más como un sentimiento a nivel piel, ¿no? Ahí Ricardo les abrió el paño, Rodolfo, así que si quieren, abre el micrófono, Rodolfo. Bueno, te escuchamos, Rodolfo. Ricardo, no sé si quería ir, o Fernando antes, no hay problema. Bueno, brevemente, bueno, es un gran tema, ¿no? Digamos, la irrupción de China, el crecimiento de China en todo el contexto del crecimiento de Asia es un tema crucial. Yo recuerdo que cuando terminé mis estudios en Japón, la economía japonesa era aproximadamente 15 veces más grande que la economía china, ¿no? Y hoy la economía china es, creo, si quieren me fijo acá en 2 minutos, pero aproximadamente, varias veces más grande que la economía japonesa. Me gustaría tener la cifra en la cabeza, pero es bastante más grande que la economía japonesa, por supuesto. Miren acá, lo estoy viendo en detalle. Claro, es 3 veces más grande que la economía japonesa, ¿no? Eso ya para empezar. Todos sabemos que a partir de hace aproximadamente 10 años, a mediados de la década pasada, bueno, China, Xi Jinping lanza su gran programa, One Belt, One Road, el programa de la Ruta de la Seda, que en realidad revive toda una vieja teoría geopolítica en función de la cual el que controla el centro de Eurasia controla toda Eurasia y controla el mundo, digamos, ¿no? Y el concepto geopolítico que le permitió al mundo, que llevó al mundo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a toda la Guerra Fría. Toda la estrategia de contención de Estados Unidos es una estrategia tratando de digamos, contener a Rusia en ese momento. Bueno, después viene la decadencia de Rusia, la caída del muro de Berlín, etcétera, que todos conocemos, y bueno, el surgimiento de China, ¿no? China es la segunda economía más grande del mundo, pero en términos de PPP, decimos nosotros, de paridad de poder de consumo, digamos, en valores reales, ya es más grande que la economía americana. Entonces, esto es todo un tema, ¿no? Hay instituciones, digamos, que vienen de la mano del crecimiento de China, como el Banco de Inversión de Asia, digamos. Entonces, en realidad hay
una relación, digamos, de amistad y mutua dependencia entre Japón y China, que es lo que está en este momento determinando el balance de la relación entre ellos, pero hay obviamente un pequeño, digamos, conflicto de intereses que, digamos, que juega parte de todo este equilibrio, ¿no? Todos conocemos básicamente el rol de China, economía de mercado, no de mercado, es un tema clave, digamos, ¿no? Con las SEOs, SOEs, los State-Owned Companies de China, digamos, las empresas chinas controladas por el Estado, bueno, no son sociedades comerciales en el sentido que las entendemos nosotros, que tienen un interés societario que apunta a generar beneficios que exceden el costo de capital, muy distinto, digamos. Son empresas que atienden al interés del Estado, digamos, casi sociedades del Estado bajo un formato de sociedades comerciales, ¿no? Entonces, hay muchos temas, ni hablar desde el punto de vista estratégico, digamos, la tensión en el South China Sea, que todos conocemos y escuchamos constantemente, ¿no? Así que es un tema que hay que poner el ojo, digamos, la relación entre China y Japón siempre como miembro de Occidente, ¿no? Sí, es el principal aliado de los Estados Unidos en Oriente, claramente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces es un tema que da para mucho, es un análisis que da para largo. Bueno, Jorge Castro siempre lo escuchamos sobre esos temas, él también hace mucho hincapié en todo lo que es esta estrategia de la ruta de la seda, ¿no? OBOR, One Belt, One Road, OBOR, así se llama. Y en este contexto, Argentina ha tenido el privilegio de ser el único país latinoamericano invitado oficialmente al Summit de One Belt, One Road, cuando oficialmente se lanza OBOR a todo el mundo, que fue el año 17, digamos, fue en mayo del 2017, 1917, es decir, 2017, bueno, que participó el presidente Macri, la delegación argentina, bueno, y China ve a Argentina con ojos amistosos, tratando de incorporar a Argentina como proveedor de materias primas para todo este gran desarrollo del One Belt, One Road, o sea, China tratando de, digamos, posicionarse en el área pivot, de la cual ya geográficamente parte la controla, y desde ahí, digamos, es un plan hegemónico, claramente, en mi opinión, en un mundo moderno, no en un mundo del balance of power, digamos, como lo entendíamos más en la década de 80 y 90, sino en un mundo de interdependencia con hegemonía. Bueno, acá... Sí, ahí yo te agregaría algunas cosas, ¿no? Que son peculiaridades que tiene China en su relación con socios comerciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en marzo pasado se acaba de aprobar el área de libre comercio más grande del mundo, que involucra a Japón, a China y, por ejemplo, a Australia también. A pesar de las rispideces que puede haber en un plano, los planos económicos terminan siendo diferentes, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las inversiones durante buena parte del comienzo del despegue chino, eran de origen de Estados Unidos y de Japón. Japón tiene enormes inversiones realizadas, ¿no es cierto? Más allá de este guarda que te hacía esa observación, los intereses de fondo terminan siendo importantes. Bueno, en el caso de Estados Unidos, lo mismo, ¿no es cierto? El tenedor de bonos del tesoro americano más grande del mundo es China, ¿no? Así es. Ahí hay, digamos, situaciones que para entenderlas hay que profundizar, no son sencillas y, claro, blanco-negro, ¿no? Así es. Entonces está el tema con Japón, pero lo acaba de sumar al área económica Está el problema con Australia, de China, sin embargo, también forma parte del esquema, ¿no? Así que, bueno... Lo que pasa es que también hay dos o tres Chinas distintas, ¿no? Que conviven en una unidad geográfica, ¿no? Son tendencias y fuerzas que se oponen, se contraponen, y tenemos que ver qué resulta de China de acá a 10 años y 20 años, ¿no? Va a haber un mundo apasionante en ese sentido, en todo sentido, ¿no? Así que, bueno, uno a veces trata de ver los riesgos, etcétera, pero también se puede ver el mundo a partir de las oportunidades y, bueno, creo que lo que nos corresponde, lo que nos conviene también es visualizar el futuro a través de las oportunidades. Ricardo, ya estamos llegando 20:45.
Nos has empachado, nos has deleitado con esta charla y vamos a continuar seguramente en algún otro momento. En honor a los tiempos y al respeto a todos los personajes, te pediría unas palabras finales y vamos cerrando esta reunión, si te parece. Bueno, no, simplemente agradecimiento a todos ustedes por la atención. Yo creo que son temas que da para mucho. Cada uno de los puntos que mencioné, por ejemplo, de los patrones culturales, es para desarrollarlo en profundidad, y lo mismo el tema de la negociación, o sobre todo las oportunidades comerciales con Japón, de qué tipo de productos, servicios pueden funcionar y cómo, etcétera, da para mucho. Estaría, digamos, contento por mi parte, satisfecho que esta charla les haya servido por lo menos para tener una primera aproximación. Mucha gente que hasta ahora no conocía sobre Japón, y por supuesto quedo a total disposición para seguir ampliando, y sobre todo quienes tengan alguna inquietud o alguna consulta desde el punto de vista comercial, también con mucho gusto. Así que nuevamente muchas gracias y bueno, nos quedamos en contacto. Amigos, ha sido todo un placer. Los invito a todos ustedes, si quieren, prender las cámaras y hacer un aplauso rotundo a Ricardo, porque realmente ha sido un sensei ilustradísimo. Un gusto estar con todos ustedes y nos vemos próximamente en la próxima reunión. Les mando un abrazo muy grande. La grabación va a estar disponible en breve, así que les mandaremos el link para que lo puedan difundir entre sus conocidos. Muchas gracias. Sí, Mariano. Gracias. Seguramente hay gente que no integra el chat de Antropoceno y quiere sumarse, que por favor nos envíen algún mensaje de alguna forma, ya sea un WhatsApp a Ricardo, en fin, lo más sencillo es un WhatsApp a Ricardo, él nos lo copia y los integramos al chat y los invitamos a próximos eventos, porque hay varias personas de las cuales pasarles mi teléfono y mi celular y mi mail, porque son ambos fáciles de recordar. Mi teléfono, WhatsApp celular, es 11 de Buenos Aires, 6611-5000. Así que re fácil, aún para los que ya tenemos edad y tenemos la memoria un poquito machucada, 6611-5000. Y el Gmail también es fácil, es ricardo.jara@gmail.com. Así que me escriben, me contactan y con muchísimo gusto quedamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Bueno, ¿listo, Javier? Termino de grabar. Bueno, quedamos en contacto, muchas gracias, y bueno, quienes todavía